a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, donde les tenemos estas actualizaciones, información tan relevante para lo que estamos viviendo. Le paso la palabra al doctor Reimers para que nos dé los anuncios de bienvenida. Muchas gracias, Elsie. Empezamos con una pausa. Gracias a todos para compartir la situación local. Estamos juntos en esta lucha y a veces necesitamos respirar profundamente y buscar más fuerza para hacer este trabajo. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECHO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura, martes o jueves. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que les solicite, pero si tiene un enlace para compartir, eso está bien. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Tenemos una sesión muy buena planeada para hoy. Voy a pasar la palabra al doctor Sosa para introducir la palestra. Sí, como no, muchas gracias. Gracias, Elsie y Cristian, por la introducción. Bueno, sí, la verdad que hoy estoy doblemente contento porque tengo dos personas conocidas, dos amigas realmente y excelentes, médico y científica, que van a compartir con ustedes el día de hoy una pequeña charla y un caso clínico. Y para iniciar, bueno, también quería comunicarles que hoy amanecimos acá, por lo menos en las noticias en Estados Unidos, con una publicación en la prensa, obviamente, no una publicación científica, de que el presidente de la compañía Pfizer anunció que su vacuna tenía un 90% de eficacia, y eso podemos discutirlo al final, pero bien interesante. Ya salió en el New York Times y en el CNN y en todas estas líneas, en todas estas cadenas de noticias de Estados Unidos, así que podemos comentar lo que eso significa al final de las presentaciones. Pero sin más, quiero presentar a la doctora Sandra López. La doctora Sandra es una de las más importantes o la más importante viróloga de Panamá, trabaja en el Instituto Gorgas. Yo la conozco ya desde hace algunos años y la verdad que admiro mucho su trabajo y bueno, la invité a que nos diera una actualización en lo que es el diagnóstico, las pruebas diagnósticas de COVID-19. Así que Sandra, por favor, puedes abrir tu micrófono, compartir tu pantalla. Sí, buenos días a todos. Espero que me escuchen. De verdad que es un gran honor poder aquí presentar frente a tantos especialistas y de ser invitada por el doctor Sosa, con quien tuve la suerte de trabajar por varios años mientras que era aquí director del Instituto Gorgas. Les voy a presentar entonces algo bastante rápido, que es como para abrir una discusión sobre los diagnósticos de COVID y pues cómo podríamos utilizarlos para la respuesta a la pandemia. Creo que aquí, disculpen, no logro ponerlo en el modo presentación. Ahora sí. Ok. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación corta, pero donde tratamos los diferentes temas. Y sí, habíamos visto que como hay diferentes técnicas diagnósticas y se está tratando de detectar pues diferentes componentes del virus o de la respuesta inmune al virus, pues a veces había un poquito de confusión cómo interpretar esos resultados y cuándo utilizar los diferentes tipos de pruebas. Entonces, aquí es simplemente para recordarles las diferencias entre esas metodologías diagnósticas y las primeras, que son metodologías directas, o sea que vamos a detectar realmente el virus o material del virus, y los métodos indirectos, que ahí lo que vamos a hacer es detectar la respuesta inmune inducida por la infección. Entonces, las metodologías directas, como se detecta material viral, pues en general es al principio de la infección. Claro, como vamos a hablar un poquito, SARS-CoV-2 tiene algunas especificidades porque pues se puede detectar más tiempo que otros virus respiratorios
en el mismo tipo de muestras como las muestras de hisopados nasofaríngeos. Entonces, el método directo, vamos a decir tradicional, más específico, pero que no es oportuno porque toma bastantes días y se necesitan laboratorios con alta seguridad, bioseguridad y con personal altamente calificado, es el aislamiento viral. Entonces, el aislamiento viral en general son el mismo día de inicio de síntomas hasta 2 días después de inicio de síntomas. En el caso de SARS-CoV-2, pues se puede aislar el virus hasta 9 días después de inicio de síntomas, pero eso va a depender mucho de la carga viral. ¿Ok? Y de que si se está detectando, si la carga viral que se detecta por la PCR, que es el método diagnóstico más utilizado, sobre todo al inicio de la pandemia, pues si muestra que hay una carga viral alta, pues probablemente logramos el aislamiento viral. Pues justamente la PCR lo que hace es detectar el genoma viral y normalmente vamos a ver eso un poquitito, pero no tanto en detalle, con nucleótidos y primers específicos del virus. Entonces, normalmente también es altamente específico y es un poquito más oportuno. En algunas horas se puede dar la respuesta. Claro que van a ver que eso es si uno cuenta la metodología pues, de una muestra, pero ahora los laboratorios en general están saturados porque la cantidad de muestras que reciben pues al día es muy alto y por ende, por eso es que la respuesta es de 24 a 72 horas en la mayoría de los países. Más recientemente se pudo hacer detección de antígeno viral, o sea, lo que se detecta es entonces proteína viral. La mayoría de las veces la proteína que se va a detectar es spike. Y aquí ya este método de detección normalmente es entre los 7 a 8 días, pero nosotros hemos podido detectar antígeno viral un poquito antes, ¿okay? Ya como a 3 días de infección o a 2 días después de inicio de síntomas ya logramos detectarlo. Finalmente, entonces, los métodos indirectos, que también son pruebas rápidas, como las pruebas de detección de antígeno, nos permiten detectar anticuerpos IgM y IgG, y esto es un poquito más tarde. Y sí nos hemos dado cuenta, pues, que en general, para tener una buena correlación entre la detección de anticuerpos con personas que ya sabíamos que eran positivas por PCR, pues sí se necesita un poquito más de tiempo de síntomas que en otras enfermedades respiratorias. O sea que si hay una muy buena correlación para la IgM después de los 14 días y la IgG pues hay que esperar un poquito más. Lo que sí es importante saber en todo lo que es pues detección sobre todo por PCR en la muestra nasofaringia, que es lo que más se utiliza alrededor del mundo, es que se puede detectar hasta una semana antes de inicio de síntomas, pero en general son 1 a 3 días antes de inicio de síntomas y normalmente pues se detecta hasta una semana después de inicio de síntomas, pero como he dicho, pues hay personas que se pueden detectar hasta 4 semanas después de inicio de síntomas y en hospitalizados, donde la carga viral va cambiando a través del tiempo, pues ya hay o sea, nosotros en Panamá hemos visto personas con más de 60 días y hay un informe reciente de Estados Unidos que también muestra pues un paciente que se podía detectar el virus por PCR hasta 70 días. Entonces, en conclusión, el periodo de incubación después de contacto confirmado es 2 a 14 días y por eso es que el aislamiento normalmente es de 14 días, pero siempre hay casos, vamos a decir, que salen de la regla y pues se ha podido tener un periodo de incubación hasta de 27 días. Y la media para desarrollar síntomas es de 4 a 5 días después de exposición, pero ya casi 97.5% de las personas que van a desarrollar síntomas, pues tienen síntomas después de los 11 días. Entonces, como les decía, la prueba de PCR está dividida en PCR convencional, PCR que es la que utilizan la mayoría de los laboratorios, que 4 a 6 horas, y que pues por el número de muestras, por lo menos en nuestro caso, por ejemplo en el Gorgas, pues la cantidad de muestras que recibimos por COVID en un día corresponde a lo que hacíamos antes en 6 meses de vigilancia de 16 virus respiratorios. O sea, el aumento de flujo de muestras para todos los laboratorios es altísimo y eso en verdad hay que tomarlo en cuenta. Pero hay PCRs mucho más rápidas que te permiten dar resultado en 45 minutos, 1 hora. El problema es que se pueden correr solo hasta 12 muestras. Entonces, para laboratorios grandes eso no es suficiente.
También hay técnicas, otros tipos de PCR como la amplificación isotérmica mediada por bucle. Lo que es interesante de esta muestra es que es muy rápida. Son equipos pequeños y normalmente la idea era poder ir hasta lugares aislados. Pero pues desgraciadamente todavía es una técnica bastante nueva y pues no se ha implementado todavía en diagnóstico. O sea que está más bien todavía por investigación. En la mayoría de los países de Latinoamérica, por un trabajo bastante grande que se ha hecho con la OPS y con el CDC, pues ya teníamos montada una vigilancia nacional de virus respiratorios a través de diagnóstico molecular y eso nos ayudó mucho a poder montar encima pues el diagnóstico de COVID. En el caso de Panamá, pues habían solo 3 laboratorios que hacían parte de esta vigilancia nacional, pero rápidamente pues pudimos entrenar a otros laboratorios en diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 y como pueden ver hemos logrado pues de que en casi todas las provincias haya por lo menos un laboratorio que pueda hacer biología molecular y después vamos a hablar pues un poquito más, pero se logró hacer una mejor descentralización de las pruebas gracias a las pruebas de antígeno. Entonces, lo que sí es importante es el tipo de muestra utilizado y como dije, en verdad nos enfocamos mucho en el hisopado nasofaringio y orofaringio, pero hay casos donde clínicamente el paciente corresponde a COVID. Sabemos que es un contacto de alguien de una persona confirmada por COVID y pues vemos a veces una seroconversión donde al principio no hay anticuerpos y después hay anticuerpos. Entonces, esas personas, por lo menos en la manera donde estamos categorizando Panamá, donde todo se basa en antígeno y PCR, pues a veces se nos escapan. Pero no es porque no tengan obligatoriamente el virus, es porque nos estamos enfocando en el hisopado nasofaringio y en algunas de estas infecciones más graves, pues el virus ya está en las vías respiratorias bajas y lo que se debería utilizar es el lavado bronquialveolar o el aspirado endotraqueal. Y claro, el problema es que estos son metodologías que inducen muchos aerosoles y que ponen en riesgo al personal de salud. Y por eso es que no se utilizan tanto. Pero yo creo que entre la clínica, la epidemiología y las diferentes metodologías de laboratorio, pues sí se puede concluir que esas personas sí eran COVID positivo. Entonces, simplemente para explicarle que por qué las PCR son cada vez pues más sensibles y totalmente específicas, es porque en general se basan en 3 genes del virus y muchas de esas a veces ya solo en 2. Entonces, antes había una primera línea de detección que detectaba un grupo de coronavirus y después entonces teníamos los genes específicos para SARS-CoV-2. Estas metodologías se van actualizando a través del tiempo. Ya estamos en la versión 3, donde todo es específico por SARS-CoV-2 y donde 2 genes entonces es suficiente. Y siempre en general se espera tener un control interno para estar seguros que si la persona es negativa, realmente es porque no se puede detectar el material genético viral por la metodología y no, por ejemplo, por un error de toma de muestra, que eso nos ha pasado. Entonces, lo que sí es interesante es que la metodología Gold Standard es una metodología casera hecha por el Instituto Charité en Alemania y pues lo que nos permite es calcular la carga viral. Esto no se está utilizando en diagnóstico a pesar de que el corte de los ciclos, que es el CT, pues sí nos da una indicación de la cantidad de virus que podría tener la muestra, pero la carga viral se está utilizando sobre todo para análisis de casos muy específicos o para investigación. Lo que sí es interesante es que Panamá, como muchos de los laboratorios de referencia en sus países, pues hemos tenido, por la escasez que hubo durante la pandemia, por el gran aumento de muestra, pues hemos tenido que evaluar varios kits de extracción pues antes se utilizaba solo uno y ya en verdad hemos evaluado más de 11 kits de extracción manual y 4 de extracción automático y todos mostrando en verdad una buena calidad. Igualmente kits de amplificación específicos para SARS-CoV-2 ya se han analizado más de 17 kits, todos con, vamos a decir, sensibilidades distintas. Pero para que sean aceptados en diagnóstico, pues esta sensibilidad y especificidad tiene que ser superior al 95%. Entonces, sí nos toca pues hacer un pequeño reporte de lo que hemos realizado en el Gorgas, ya que hay varios estudios comparativos
de diferentes kits y todos muestran que tienen una eficiencia de superior al 96%, pero muchos de estos estudios en verdad pues comparan 7 kits o menos, entonces sí creo que sería interesante ya ver lo que ha hecho Panamá, donde hemos tenido la suerte de poder evaluar tantos kits. Otra prueba de detección directa, como le decía, son las pruebas antigénicas. Y aquí la gran ventaja es que se detecta proteína viral por métodos mucho más rápidos que la PCR. Entonces, la ventaja justamente es esta rapidez y la sencillez del test. O sea que ya no se necesitan personal de laboratorio altamente calificado que entienda biología molecular y que sepa interpretar los resultados de biología molecular, sino que se pueden tener resultados rápidamente y que son visibles al ojo. Entonces, esto se puede utilizar como un screening en pacientes con una clínica compatible para COVID o para contactos. Y en caso, en este, van a ver, el problema es que tiene un valor predictivo positivo muy bueno, porque su positividad confirma el caso, pero no son tan sensibles como la PCR. Y por ende, entonces, si alguien es altamente sospechoso y el caso es negativo, pues se debería realizar la PCR en esas personas. Entonces, el problema y las desventajas es que todavía se necesita hacer hisopado nasofaringio y bueno, esto aumenta la exposición del personal sanitario, pero sobre todo, bueno, no sé si ustedes han visto lo mismo en los otros países, pero nos hemos dado cuenta que en Panamá ya la gente está bastante cansada del hisopado nasofaringio y en verdad prefieren hasta las tomas de sangre. Entonces, eso también disminuye la probabilidad de que vayan a tiempo para ser detectados. Y se necesita un personal entrenado para una correcta recogida de muestra para que se pueda detectar. Entonces, esto que describí, esta desventaja de baja sensibilidad, es sobre todo para las pruebas rápidas inmunocromatográficas, que son la mayoría. Sin embargo, ya más recientemente hay unas pruebas FIA, que son por equipo, con quimioluminescencia o fluorescencia, y ambas pues tienen una sensibilidad mucho más alta. Entonces, en este caso, como la sensibilidad es superior al 95%, pues ya no se necesitaría para los casos negativos ir atrás a confirmar con PCR, ¿ok? Porque el número de falsos negativos por pruebas antigénicas FIA, pues es mucho más bajo. Entonces, eso es algo positivo y eso es algo muy bueno para poder descentralizar la prueba todavía más. Entonces, algo que justamente estábamos hablando cuando estábamos viendo lo de la PCR y también el antígeno, como les digo, estamos detectando el virus. Pero el hecho de que detectemos el virus no nos quiere decir que obligatoriamente sea infeccioso, ¿ok? Entonces, sobre todo para los pacientes que habíamos visto que tienen hisopados varios días después de ese inicio de síntomas o varios días post-mortem. La mayoría de nuestros muertos confirmados por COVID han sido positivos por PCR a las 24 y 48 horas. Hay unos casos un poquito especiales que solo con 6 días, pues ya todavía se puede detectar el material genético viral. Entonces, ahí también está la pregunta, si esa muestra todavía es infecciosa o no. Realmente depende de la carga viral. Y lo que hemos visto es que los CT superiores a 28 no se han logrado aislar por ahora, y esto fue confirmado pues con un estudio reciente del CDC. Entonces, para lo de la infectividad de SARS-CoV-2, pues el promedio de incubación ya habíamos visto que era de 4 a 5 días, o sea, más o menos 5.8 días. El periodo de transmisión, aquí esto sí es muy importante, es 1 a 3 días antes de inicio de síntomas hasta 7 a 10 días después de inicio de síntomas. En el caso de los asintomáticos, pues ellos también pueden transmitir el virus y claro, es mucho más difícil entender por cuántos días y cuál es su ventana. Entonces, como hemos visto, la mayoría de las muestras que tienen más de 8 a 9 días, generalmente no son infecciosas, puede ser por 2 razones. Una razón puede ser simplemente porque la carga viral es demasiado baja, o sea que hay muy poco virus para poder aislarlo en células. Y la segunda razón, pues, es el estudio que demuestra que a veces es material genético que queda de las células que fueron infectadas y destruidas. Entonces eso ha creado una gran confusión y la gente piensa que porque el virus, o sea, porque ya el virus está yendo, pues eso dice que la persona no está infectada. No, eso indica que la persona fue infectada.
O sea que igual se tiene que calcular como un caso de COVID. Lo que sí indica es que puede ser que ya no sea infecciosa y no pueda transmitir, pero eso es algo que realmente se necesita hacer estudios, o sea, se necesita reproducir en varias partes del mundo para hacer, o sea, una conclusión bastante fuerte. Entonces, lo que sí es importante, como les dije, es que la prueba de detección de antígeno que detecta la proteína viral, en verdad se correlaciona mucho más con un cultivo positivo, o sea, que con un virus infeccioso, que las PCR cuando la PCR detecta una carga viral baja. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente lo que quiere decir aquí. Hay muestras que podemos detectar todavía por PCR. Bueno, no sé si ven qué es lo que vemos aquí a la izquierda, que tienen una carga viral baja, pero todavía la podemos detectar por la metodología de PCR y que son negativas a antígeno y negativas a cultivo viral. Mientras que la mayoría de las muestras que son positivas a antígenos, pues tienen una carga viral alta por PCR y se pueden aislar. Como pueden ver, esto es un promedio y a veces pues tenemos muestras que son antígenos negativos, pues que también tienen una carga viral alta y se pueden aislar. Simplemente pues la correlación entre aislamiento viral, o sea, infectividad del virus y la prueba de antígeno es más alta. Entonces ya finalmente, pues las pruebas indirectas, que son las que más usábamos en las Américas y estábamos muy acostumbrados a ellas por simplemente la vigilancia de dengue y de los arbovirus. En verdad, en este caso no se consideran realmente pruebas diagnósticas confirmatorias, sobre todo porque se estaba tratando de hacer diagnóstico con una sola prueba. Eso no es posible. Para serología el problema es que realmente hay que ver una seroconversión. O sea que se necesitan por lo menos 2 pruebas para poder ver la aparición de los anticuerpos. Entonces, claro, estas también no se recomiendan para infección aguda, porque muchas veces, la mayoría de las veces, esas pruebas van a ser negativas los primeros días de infección y vamos a tener solo una buena, muy buena correlación después de los 14 días. En ese caso, pues, se está indicando muchas veces una infección pasada o una infección que se está terminando. Entonces, aquí también tenemos varias técnicas, diferentes pruebas serológicas, unas que son rápidas por inmunocromatografía, y aquí nuevamente pues tienen el problema de la sensibilidad. Las ELISAs, que son más sensibles, pero que toman más tiempo realizar y que necesitan entonces laboratorios con personal con más calificación. Y las pruebas de quimioluminescencia que tienen la ventaja de que son rápidas y además son más sensibles. Entonces esto lo que pasa es que pues se necesitan equipos. Algo importante que tenemos que acordarnos es que la detección de los anticuerpos nos indica probablemente una infección pasada, aunque saben que a veces hay cruces con otros coronavirus y otros virus, pero no nos indican qué tan funcional son estos anticuerpos. Y esto pues sería por los test de neutralización en placa, que no se utilizan para diagnóstico, pero permiten pues entender y analizar la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra este virus emergente. O para, por ejemplo, donantes de plasma, para saber si realmente son buenos donantes. Pues en el Gorgas también hemos evaluado varias pruebas, en verdad ya hemos llegado a 50 pruebas distintas de anticuerpos y más de 5 para antígenos, y aquí, como ven, cada prueba se requiere, por lo menos por el país, sensibilidades distintas. Entonces, o sea, que para el antígeno la sensibilidad que requerimos en Panamá es más del 80% y la especificidad más del 95%. Entonces, por eso es pues que las pruebas rápidas pasaron la prueba alrededor con el 80%, mientras que las pruebas FIA sí tienen una sensibilidad superior al 95%. Y para los kits de anticuerpos, pues la sensibilidad analítica y la especificidad analítica que requerimos en el país es del 90%. Entonces, simplemente para terminar rapidito sobre los anticuerpos neutralizantes, que bueno, como la parte de investigación para nosotros nos es bastante interesante, pues ellos nos permiten detectar anticuerpos que impiden al virus infectar las células, ¿ok? Y por eso es que se llama pues neutralización. Entonces, el virus se titula, que es lo que vemos aquí a la izquierda, ese platito que nos muestra un cultivo celular que se tiñe en violeta. Pues cada vez que hay un virus que infecta y destruye la célula y las células vecinas, pues hacemos un pequeño foco de infección que destruye la capa celular y que hace esos puntitos blancos. Entonces, entre más puntitos blancos yo tengo, pues más virus, y entre una capa más violeta, pues las células no pudieron ser infectadas. Y simplemente es para demostrar
Y claro, aquí se necesitan estudios con un gran número de muestras para ver cuál es el porcentaje y en qué tiempo. Pues personas que logran tener una respuesta de anticuerpos, porque no todos lo logran, pero que logran tener una respuesta de anticuerpos, pero estos anticuerpos no son obligatoriamente neutralizantes. Y aquí les damos, por ejemplo, una persona que tiene, son dos personas distintas que son IgM positivo. La de arriba, pues la IgM no puede neutralizar, mientras que la de abajo tiene una IgM que neutraliza muy bien. Y lo mismo, pues aquí dos personas que tienen suero IgG positivo, una que no neutraliza para nada y la otra que logra neutralizar, pero que no es un título tan alto. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta porque todavía se está tratando de entender la respuesta inmune a la infección viral. Y esto simplemente es el algoritmo, porque ha sido muy complicado y hemos tenido varias discusiones. ¿Cuál es el algoritmo de diagnóstico, vamos a decir, para cada uno de nuestros países? Y en Panamá, vamos a decir, realmente lo estamos basando en detección de antígeno y detección de material genético por RT-PCR. Las pruebas serológicas más bien son como confirmatorias o para, vamos a decir, terminar el caso, ¿no? Cerrar el caso y entender el caso, pero no obligatoriamente como un diagnóstico requerido. Y simplemente, pues, como sabemos, para todas las personas en el frente de la salud, tanto en los hospitales como en los laboratorios, esta pandemia ha sido un reto y pues quisiera agradecer a todos los compañeros del Instituto Conmemorativo Gorgas que respondieron a este reto dando lo mejor de ellos mismos, e igual pues a todos los compañeros del Sistema de Salud de Panamá y de Latinoamérica, porque cada uno de nosotros pues en nuestras casas estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y bienvenidos para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora López, una palestra fantástico. Bueno, tenemos algunas preguntas. Quiero esclarecer, mencionó, ahora estamos en un ambiente de que tenemos que escoger las pruebas entre PCR y antígeno, porque están más disponibles ahora. Y mencionó las ventajas de las pruebas antígenos, que la rapidez, la sencillez, pero tiene desventaja de que no están tan sensibles. Pero, ¿qué quiere decir sobre la especificidad y falsos positivos de antígenos? Ok, sí, tiene razón. Pues en la especificidad en Panamá tratamos de que sea bastante alta. Sí hemos tenido casos donde hubo reacción cruzada con dengue, pero eso realmente lo hemos tenido mucho más en las pruebas serológicas, que en ese caso pues se descartaba y no se les daba registro sanitario, que por suerte en las pruebas de antígeno. Pero vamos a decir que dependiendo de la prueba de antígeno que ustedes que va a utilizar el país, pueden utilizar dos estrategias. Una estrategia que estaba viendo que es la de Europa, donde van a hacer muchas pruebas de antígenos, y ellos lo que van a hacer es que escogieron pruebas con alta sensibilidad y especificidad. Entonces ellos lo que hacen es solo confirmar por PCR a los positivos. O en el caso de Panamá, que al principio lo que utilizamos, que era lo que teníamos disponible, que eran las pruebas rápidas de inmunocromatografía, que entonces tenían buena especificidad, o sea que en general sí nos detectaba el SARS-CoV-2, pero que no eran tan sensibles. Entonces, en nuestro caso, lo que utilizamos es la PCR para analizar los negativos. Entonces, ahí es muy interesante porque va a depender mucho del caso epidemiológico. Si, vamos a decir, era simplemente un barrido de una comunidad que hacía el Ministerio de Salud y nos enviaba los negativos, en general solo teníamos como un 5% o menos de falsos negativos por antígenos. O sea que pues la correlación era muy buena. Sin embargo, en brotes en lugares cerrados, por ejemplo, una cárcel, pues sí nos había pasado que podía ser hasta 40% de falsos negativos por antígeno. Pero eso eran las primeras pruebas. Como yo digo ahora, con las pruebas que tenemos de FIA, pues aumenta la sensibilidad y deberíamos tener menos falsos negativos por antígeno. O sea que de verdad va a depender de la estrategia país, porque es que la PCR es muy buena, pero es muy costosa y no hay suficientes laboratorios en nuestros países que la puedan realizar. Muy bien. Pienso que tenemos un ejemplo que quiere compartir Jacqueline Levy. Jacqueline, no sé si puede abrir su micrófono. Sí, ¿Está ya, Jacqueline?
Trata una vez más. Jacqueline, ¿puede abrir su micrófono? Ok, bueno, tengo la pregunta, yo puedo leerla. Dice que tiene casos asintomáticos que hacen la prueba para asistir a algún evento con prueba antígeno. Cierta seguridad. Aquí está, ok. Jacqueline, empieza de nuevo, por favor. Ok. Hola, Sandra. Hola a todos. Hola. Soy la doctora Jacqueline Levy de Panamá. Quería hacer una pregunta con respecto a la prueba de antígeno y los falsos positivos, no tanto los falsos negativos, porque esa parte la tengo pues bastante clara. He tenido algunos casos de personas que se han hecho la prueba de antígeno porque van a asistir a algún evento y se van a encontrar con muchas personas y quieren tener una cierta seguridad y se hacen la prueba de antígeno y le sale positiva. Es una persona que no ha tenido un contacto pues conocido con alguien positivo, no tiene síntomas de COVID y posteriormente, ese mismo día, para estar seguro, se hace una prueba de PCR, la cual sale negativa. Como se sabe que es muy específico el antígeno, al día siguiente se vuelve y se hace una prueba de antígeno y PCR y vuelven y salen negativas. Entonces, esto ha ocurrido más de una vez, entonces ha llamado mi atención la posibilidad de falsos positivos que puedan haber. Entonces, quería preguntarte alguna experiencia que hayan tenido con esto. Gracias, Jacqueline. Sí, eso es una excelente pregunta y ese es el problema con todas las nuevas pruebas que estamos pues probando. Y sí puede haber reacción cruzada pues con otros coronavirus o hasta con otros virus, dependiendo de qué proteína escogieron para detectar, qué anticuerpos están utilizando. Entonces están tratando de hacer cada vez más pruebas que sean cada vez más específicas para disminuir esos casos de falsos positivos. El problema es que para estar 100% seguro que es un falso positivo, y no es tan simple, es darle seguimiento a través del tiempo. Porque lo que sí nos ha pasado es que algunos de estos casos de antígeno positivo, PCR negativa, pues sí eran COVID, porque después desarrollaron síntomas y desarrollaron anticuerpos específicos para COVID. Y lo que yo estaba pensando es que simplemente es un problema como de overlap entre las pruebas, pues la PCR es más sensible, pero tiene una cantidad de días de síntomas que generalmente va a solapar con los días de síntomas de antígeno, pero es posible que el antígeno pueda detectar pues restos de proteína viral cuando ya el material genético viral desapareció. Entonces, aquí es algo que todavía estamos en una zona gris que tenemos que analizar cuántos de estos casos son realmente falsos positivos y en ese caso con qué virus está cruzando la prueba de antígeno y cuántos de estos casos simplemente son personas asintomáticas que ya están saliendo de la infección y que vamos a decir 2-3 semanas después puede que desarrollen anticuerpos. Y ahí esa es la parte complicada, porque hemos visto que varias personas que le da COVID levemente, a pesar de que pues en algunos casos realmente son sintomáticos, etcétera, pues no siempre desarrollan anticuerpos. Entonces ahí también tenemos esa diatriba de que si son realmente negativos, o sea, digo falsos positivos, o si son personas que simplemente como la infección fue muy leve, pues no desarrollaron anticuerpos. Entonces ahí realmente hay que seguir investigando y con un número grande de muestras. Bueno, tiempo para dos preguntitas más, si está bien. Uno que viene en el registro del doctor Lozano de Barcelona. Quiere saber si es mejor usar las pruebas antígenos en sintomáticos o asintomáticos. Bueno, nosotros hemos tenido, es verdad que la mayoría de nuestros, es que hemos tenido antígenos positivos que eran asintomáticos, pero que eran, por ejemplo, contactos cercanos. O sea, que sí nos ha servido en asintomáticos. Pero claro, vamos a decir, vas mucho más a ciegas y tu porcentaje de personas que no podrás realmente dar una conclusión es mucho más alta que si son sintomáticos. Eso es verdad. Sintomáticos aumenta el valor predictivo positivo. Y es correcto decir que vamos a tener más falsos positivos si usamos en una población puro asintomático. No obligatoriamente, todo depende de la calidad, de la sensibilidad y especificidad de la prueba que se está utilizando. Y por eso es que, pues, de la misma manera que siempre se actualizan los protocolos de PCR, pues se están
o sea, aunque ya existan métodos diagnósticos para detectar antígenos, pues se sigue analizando para detectar, para tener métodos cada vez más rápidos y cada vez más sensibles y específicos. Ok, y pregunta final. Otras preguntas vinieron sobre reinfección. ¿Cuál es el papel del uso de prueba de antígeno en casos de reinfección? Bueno, eso es bastante interesante como pregunta. En los casos que nosotros hemos tenido sospechosos de reinfección, en verdad muy pocos se les había 523. hecho prueba de antígenos. 723. Perdón. Se les había hecho prueba de antígeno, pero en uno de nuestros casos, pues la persona fue antígeno positivo y pues cuando le hicimos la PCR, pues tenía un CT muy bajo que indicaba una carga viral muy alta y es un caso de posible reinfección. Sigo diciendo la palabra posible porque el problema es que muchas de las primeras muestras pues no están accesibles para poder hacer secuenciación del genoma y poder comparar la primera infección con la segunda infección para estar seguro que son virus distintos. Entonces podrían ser casos de reinfección o casos, vamos a decir, de recaída clínica o de reactivación viral, pero sí nos ha servido, pero realmente o sea, habría que hacer un estudio porque la mayoría de nuestros casos de posible reinfección que hemos recibido, casi todos eran por PCR y solo este señor pues teníamos tanto PCR y antígeno y era muy interesante porque ese virus pues creció muy bien en nuestras células, o sea que realmente su segunda infección el señor era altamente infeccioso y transmisible. Muchas gracias, muy interesante y realmente tenemos que pensar en nuestro ambiente, cuál está disponible en su ambiente, cuáles pruebas y es muy importante saber los ventajas y desventajas de los dos. Bueno, voy a pasar la palabra. Muchas gracias, doctora, para esta excelente presentación. Voy a pasar la palabra al doctor Sosa para introducir el caso clínico. Sí, como no, Muchas gracias a todos. Cristian, gracias, Sandra. Bueno, cómo no, a continuación tendremos un caso clínico de la doctora Itza Barahona. La doctora Itza realmente es una asidua asistente de nuestras conferencias y espero que así igual como ella ha traído un caso clínico, alguien más se anime y también nos presente casos clínicos en el futuro. La doctora Itza Barahona, bueno, se graduó conmigo en la Escuela de Medicina, así que tuve el honor de compartir con ella 6 años en salas de clases. Y además fue la directora general de salud de Panamá, que es la posición después del ministro de salud, o muchos argumentan que es incluso la posición más importante en la salud de Panamá por varios años. Así que Itza nos trae un caso que creo que viene muy bien porque va un poco a enriquecer la discusión que hemos tenido con Sandra. Así que doctora Barahona, por favor, puede abrir su micrófono y compartir su pantalla. Bienvenida. Gracias, Néstor. Buenos días a todos y todas. Realmente ahora estoy en una posición de epidemiología de un hospital de segundo nivel y tengo casos que si bien yo no soy manejo clínico, yo solo soy de vigilancia epidemiológica y apoyo en las medidas de prevención y control de la parte de salud pública, siempre se me consulta, siempre se acercan los compañeros y quería compartir este caso con ustedes para ver entre todos qué mejor decisión podemos tener de esta compañera. Oh. No puedo ponerlo ahora, Néstor, no me sale. ¿Podrán ponérmela ya en la presentación? Sí, cómo no. A ver, la gente de IT, por favor, Jackie, compartan la pantalla de la doctora. ¿Sí puede tratar de nuevo? Ahora sí. Perfecto. Ok, de manera resumida, este es un caso que totalmente se manejó ambulatoriamente y como típico de un colega médico, quizás se manejó no por un médico formal, sino por consultas, porque gracias a Dios no fue un caso muy complicado, pero sí lo van a ver, tiene cosas que es importante estar claro como tanto para nosotros en salud pública como para ella como persona. Se trata de una mujer de 43 años sin antecedentes personales de importancia, excepto que había tenido un dengue diagnosticado hace unos años, no recuerdan mucho, pero hace 8 años aproximadamente. No tiene antecedentes quirúrgicos de importancia.
Solo reporta alergia a la urticaria del ejercicio y a los ácaros. Es médico, como les compartí, colega que al momento de enfermarse estaba en acciones de triaje a la entrada de su instalación de salud y usaba el equipo de protección personal indicado para esa actividad en aquella fecha, mascarilla quirúrgica, bata y guantes. A veces usaban los lentes, a veces no. De manera rápida puedo compartirles que su cuadro inicial inició el 1 de abril con poliartralgias y cefaleas. Para el 4 de abril ya tenía dolor de garganta y evacuaciones diarreicas. El 5 de abril presentó dolor abdominal difuso, diarrea y fiebre con escalofríos. Este día se le realiza su hisopado nasofaríngeo. En abril, acuérdense que todos estábamos al acecho, que salió detectado. Ella tuvo buena evolución de ese cuadro del COVID inicial, muy leve, sin complicaciones, y se mantuvo solamente en aislamiento domiciliario. No requirió mayor evaluación, ni tiene pruebas ni hemograma, ni nada de esa época. Generalmente, no sé cómo lo harán en otros países, pero en esta situación de pandemia, el cuadro leve se diagnostica y se aísla y no se hacen las evaluaciones completas, a menos que sean cuadros que se complican. Para el 26 de abril, según se hacía en aquella época, recuerdan que teníamos que tener 2 hisopados para poder cerrar el caso. Se hicieron sus 2 hisopados, salieron no detectados el 20 de abril y muestra del 24 de abril. Podemos decir que tuvo buena recuperación y completa, no tuvo síntomas respiratorios. Y se reintegran sus funciones el 25 de abril y se asignan notificaciones y seguimientos telefónicos de paciente, actividad que está haciendo hasta la fecha. Ahí todo iba bien. Pero va a mi oficina el 21 de mayo y me muestra que tiene equimosis en ambos muslos y antebrazos. Y el día 22 de mayo, entonces va nuevamente para que la viéramos, más que como médico, como consultor, un rash maculopapular eritematoso en tórax anterior, cuello, antebrazos y tórax posterior, muy poco en las piernas, muy pruriginoso y asociado a cefalea y dolor de garganta. Ese mismo día ella se realizó por iniciativa de propia pruebas serológicas que marcaron negativa IgG y IgM. O sea, no tuvo, ese primer cuadro diagnosticado no tuvo marcadores en las serológicas que se hacían en aquel momento, que eran por quimiolucencia indirecta. Después de conversarlo con algunos compañeros y colegas, consideramos que eran lesiones dérmicas tardías asociadas al COVID. Hasta aquí, y le voy a pasar las imágenes, quisiéramos ver, estas fueron las imágenes que se le pusieron, se le salieron, como pueden ver es una persona blanca, eran bien rojas, algunas medias púrpuras, muy pruriginosas, esta en el área del mentón y el cuello. Estas lesiones cutáneas, no sé si tienen algún comentario hasta allí. Sigo. Escucha, ok, persisten las molestias cutáneas y cada día el prurito es más intenso. Dado que ella vive aquí en Panamá, Ciudad Panamá, circula el dengue y tenía la equimosis y el malestar y decidimos descartar que tuviese dengue. Le salió el antígeno, las pruebas rápidas solo se hicieron, antígeno NS1 negativo, IgM negativa y la IgG positiva al 22 de mayo. Un estado general bueno y se consideró un dengue como segunda infección, como describen estas pruebas rápidas, que no son las ELISA, que normalmente la mayoría del conflicto hay que cuando un paciente tiene un IgG positivo en el ELISA y no tiene M, normalmente se interpreta como que es un cuadro pasado. Estas pruebas rápidas dicen en su descripción que si un paciente está sintomático y marca IgG positiva, generalmente son segundas infecciones, porque como ustedes saben, en el dengue, la G en los segundos casos aumenta más rápido y el cutoff es solamente en ese caso. Pero esto es también para discusión porque algunos piensan que no se debe considerar caso. Anoche me mandó el hemograma que se hizo en aquella época. En general, lo único que le marqué ahí positivo, unos neutrófilos bajos, linfocitos altos, las plaquetas normales y el fibrinógeno un poquito arriba del nivel normal, que es 300, como lo pueden ver. Se recupera en realidad muy lentamente de las lesiones dermatológicas, siempre conservando un buen estado general. No tuvo signos de alarma de dengue y se le manejó la reacción dérmica con corticoides tópicos y antihistamínicos. Y este fue el cuadro después de haber estado usando por un par de días el corticoide tópico y antihistamínicos.
Entonces aquí tenemos que tuvo un COVID en abril y ahora en mayo estábamos catalogándolo como que es un dengue secundario y después ya vienen las dudas de que si eran pruebas rápidas, no se hizo ELISA, que es la prueba que confirma, ni logramos hacerle PCR del dengue tampoco. Pero nuestra compañera parece que es una cajita de sorpresa. El 26 de junio inicia nuevamente con fiebre, dolor de garganta y ese mismo día se le hacemos un PCR que marcó no detectado. Se manejó como pensando que fuera un cuadro faríngeo propio de la época, estaba mucha lluvia. Para el día 30 de junio, entonces viene que tiene anosmia y ageusia, la cual demoran marcadamente hasta el 13 de junio que empieza la recuperación. Niega nuevamente síntomas respiratorios y hemos considerado este segundo evento como una reinfección por COVID por la sintomología tan típica del COVID que no lo tuvo en todo el transcurso de los 3 meses antes prácticamente. El día 10 de septiembre se hizo la serología porque estábamos haciendo un estudio serológico a todos los funcionarios del hospital. Entonces ahora ella sí nos marca, es una prueba de quimilucencia, IgG positivo, IgM negativo. Pensamos, y esa es la cuestión que queremos analizar con ustedes, que aparentemente de su primer COVID leve no desarrolló anticuerpos o la prueba no tuvo la suficiente sensibilidad y este segundo caso o la reinfección esta, aunque no tenemos las pruebas que hay, que yo sé que ya están estipuladas en las charlas anteriores de que para considerar una reinfección tiene que tener los PCR y la genotipificación de los dos, pero clínicamente hemos considerado eso, o estaríamos hablando de un long COVID bien largo. Entonces, un poco por eso yo le hice las preguntas a Néstor y me motivó a que lo compartiera con ustedes porque muchas cabezas piensan más que una y que dos. A la fecha, la doctora se encuentra completamente recuperada y no presenta ninguna secuela de COVID. Nunca, reitero, ha tenido cuadros respiratorios. Todo su manejo siempre fue ambulatorio, solo manejo sintomático con antiinflamatorio, acetaminofén, ni siquiera tomó corticoides oral por las lesiones esas. Así que un poco parece un caso sencillo, pero cuando es el caso de uno y cuando se trata de un colega, ustedes saben que las cosas se complican un poco más. Así que las dos preguntas que yo le dejo al auditorio para que nos retroalimenten y nos asesoren es: ¿será correcto el diagnóstico de la infección del dengue o sería una reacción falsa positiva por el estatus de un COVID en recuperación? ¿O podemos considerar que se presentó una reinfección por COVID con base a lo presentado o sería un long COVID? ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, aquí ya le dejo a los anfitriones para que se haga el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchos aspectos muy interesantes y voy a dejar estas preguntas para el doctor Sosa, pero primero una preguntita para Elsie sobre prevención de esta infección. Parece que ella estaba usando EPP adecuado, a veces con lentes, a veces no. Elsie, ¿por qué infectó a esta persona? Bueno, no tenemos mucha información también de si estaba en espacios cerrados o en espacios abiertos. Creo que esa sería una de las primeras preguntas que yo tengo. Sabemos que estaba haciendo triaje, pero en algunos lugares se hace el triaje en áreas abiertas, estacionamientos, etcétera. Entonces, si estaba en un área cerrada, creo que habría más posibilidad específicamente que ella no estaba utilizando la cobertura facial o de los ojos. Tenemos que cubrir todas estas membranas mucosas si estamos especialmente en una sesión de triaje en donde es muy posible que tengamos contacto muchas veces por más de 15 minutos con esos pacientes y la cercanía, ¿no? A veces uno para escucharle, a veces uno para escucharle bien al paciente, uno se acerca un poco más. Entonces, la mascarilla quirúrgica, aunque es la recomendación, tenemos que tener en cuenta que debe de estar bien ajustada, ¿no? Entre más abierto haya en los lados, menos ajustada, pues es más la posibilidad de contagio. Las mascarillas quirúrgicas que tienen esos lacitos te van a proteger mejor. Y también
el hecho de yo tendría que tener una conversación con ella cómo estaba manejando esa mascarilla quirúrgica, porque solo el hecho que la estaba utilizando no es suficiente. Muchas veces he visto a muchos personal de salud que están constantemente, la bajan cuando no están frente al paciente, después la vuelven a subir, no desinfectan sus manos, no, hay mucho mal uso durante el tiempo que la están utilizando. Entonces hay varias preguntas ahí que habría que aclarar, pero sí, lo más posible es que haya habido un mal uso de ese EPP. Si estaba en áreas cerradas, el hecho de que tuviese sus ojos al descubierto también es un problema. Gracias. El comentario de Renato Arosemena que dice, el personal médico se infecta comiendo juntos, tomando café. Es verdad. En mi clínica hemos tenido un brote pequeño de las enfermeras que fue empezado en el cuarto de lonche, donde todos están comiendo. Yo digo que, bueno, ese EPP es tu armadura. Realmente necesito usarlo 100%. Ahora, Néstor, un comentario de esas dos preguntas que tiene Itza. Sí, yo quería más o menos resumir el caso y he estado a medida que lo escuchaba pensando las diferentes posibilidades y quisiera primero hablar sobre el primer evento, ¿no? El primer comentario es que el primer evento que ella tiene es un poco atípico porque son síntomas más que nada gastrointestinales, ¿no? Eso no es imposible, de hecho en algunas series de casos algunos pacientes presentan síntomas gastrointestinales más que respiratorios. Obviamente cuando uno ve esa prueba positiva, esa primera prueba de PCR positiva, lo que uno siempre se pregunta, si uno tiene dudas de la veracidad de la prueba, es cuál es la probabilidad pretest de que esa prueba realmente sea o un verdadero positivo o un falso positivo. En este caso, pues, como comentaba él, sí es una persona que sí tenía factores de riesgo porque estaba en un ambiente donde había circulación de COVID. Así que uno puede, digamos, asumir, porque realmente uno nunca puede estar completamente seguro de que en efecto tuvo ese primer episodio de COVID y que es real. La alternativa sería que fuera un falso positivo y créanme que puede haber falsos positivos por errores humanos en el laboratorio y Sandra hablaba un poco de eso, o sea, no todos los PCR positivos son reales, hay un mínimo porcentaje que puede ser un error humano, puede ser una contaminación al realizar la prueba, o sea que no es 100%, pero bueno, en este caso asumamos que es cierto, entonces ella tuvo un cuadro, digamos, atípico de SARS-CoV-2 o de COVID-19 inicialmente. Luego tiene esta erupción cutánea. Y yo tengo aquí precisamente en la audiencia a un profesor de dermatología de la Universidad de Panamá, precisamente el doctor Reinaldo Arosemena. Yo quería preguntarle, es como en el juego ese de que uno puede llamar a un amigo, voy a llamar a un amigo para que me comente rápidamente, porque obviamente no tenemos mucho tiempo, ¿qué le parece ese rash? O sea, ¿ese rash es típico de lo que él ha visto asociado a COVID o puede ser una cuestión alérgica, esa erupción en el cuello? Así que Reinaldo, si puedes, por favor, abra tu micrófono y después yo sigo discutiendo las otras partes. Sí, buenos días. Saludos a todos, amigos. Gracias, Néstor, por permitirme conversar. Bueno, sí, realmente el COVID es una infección viral y hace cutáneamente muchas manifestaciones clínicas que las dividimos en lesiones urticariformes y en lesiones tipo vasculitis-like. Generalmente se ve en infantes y otras lesiones son completamente difusas. En general, maculopapulares de tipo difusa, que no las podemos clasificar en nada. Y realmente el diagnóstico, cuando vemos las lesiones en piel, las hacemos retrospectivamente, porque tiene las lesiones en piel o porque tuvo COVID, lo asociamos, o porque luego que vemos las lesiones en piel, le hacemos el examen de COVID y confirmamos el diagnóstico. Digo, definitivamente sí pudo haber sido una relación directa con el COVID o con otra infección viral, porque no es específico de COVID, sin embargo, pudo haber sido por la historia clínica. En general, los pacientes que hemos visto aquí en Panamá, que yo he tenido la oportunidad de ver siempre fotográficamente o en pacientes reales, comúnmente vemos lesiones de tipo urticariforme difusas que dejan un eritema a posteriori y desaparecen. Van con la evolución del cuadro clínico. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, con respecto a gracias, Reinaldo. Con respecto entonces a la pregunta del dengue, a mí me parece que es poco probable por el hecho de que tanto la NS1 como la IgM estaban negativos y ella tenía una historia clara de dengue pasado. O sea, yo hubiera esperado un poco más. Aparte de que ese rash no es el rash típico de dengue. Yo he visto el rash de dengue como más maculopapular generalizado, que
quizás con trombocitopenia, entonces como que no me encaja el cuadro intermedio que ella tuvo y pudiera ser todo pues un efecto prolongado del COVID y definitivamente de nuevo tiene un cuadro y esta vez incluso y la otra cosa es ¿por qué no produjo anticuerpos? Bueno, no todos los pacientes producen anticuerpos después de una primera infección, ¿no? Entonces se ha visto que el 95% de las personas que tienen una infección desarrollan los anticuerpos, pero es posible tener un primer episodio de COVID y no marcar anticuerpos. Incluso algunos de los casos de reinfección que se han publicado, la persona no produjo anticuerpos en la primera infección, así que eso es posible. Esta segunda infección, o sea, la última que tuvo hacia septiembre, pues obviamente con un PCR positivo, luego ya con el desarrollo de anticuerpos subsiguientes, pues consolida el diagnóstico. Lo que sí es muy difícil, y esto lo comentó Sandra en su charla, es saber si esto es todo un long COVID o si realmente es una verdadera reinfección, porque pasó mucho tiempo. La verdad que entre abril y septiembre es bastante tiempo, pero yo acabo de revisar un artículo que voy a presentar el jueves, y esto es como una propaganda de la actividad del jueves, donde hicieron biopsias intestinales en 14 personas 3 meses después del COVID y encontraron viriones completos en la mucosa intestinal 3 meses después por microfotografía electrónica e inmunofluorescencia. O sea que este virus no se va en 10 o 15 días completamente en algunos pacientes. Fíjense, 50% de pacientes que estaban asintomáticos 3 meses después tenían virus en su ilion y en su duodeno. Y como que dice, manténganse la sintonía porque voy a mostrarles la foto de ese artículo el día jueves en el update, en la actualización que tenemos los jueves en la tarde. Así que es posible que esta colega haya tenido este COVID, digamos, subiendo y bajando en su sistema o una verdadera reinfección, porque ella sigue obviamente en Panamá, donde hay circulación importante del virus y sigue asociada al sistema de salud, a pesar de que ahora está pues como respondiendo llamadas telefónicas, pero puede que en su familia se haya infectado y haya tenido esos síntomas. Esos serían los comentarios que yo tengo con respecto al caso. Obviamente no tengo certeza porque no tenemos, por ejemplo, el análisis genómico de la primera y segunda infección, no produjo anticuerpos, o sea que todavía hay una posibilidad remota de que ese primer episodio haya sido un falso positivo y haya sido un cuadro de gastroenteritis, pero como estábamos en la época de COVID, pues la prueba le salió positivo por un falso positivo, pero yo creo más que todo esto ha sido COVID con todo y la erupción, como comentaba el doctor Arosemena. Gracias, Cristian, te paso. Sí, bueno, un comentario y quizás una otra pregunta para usted y doctora Osemana. He leído un estudio que encontraron desregulación inmunológico, especialmente de las células T en personas después de tener COVID. Entonces, ¿qué te parece de que esta erupción de piel fue como causado por anticuerpos autoinmunes o un fenómeno inmunológico? Sí, déjame por ahí va la también. cosa, realmente, por ahí va la cosa, realmente sí se ha descrito en los pacientes que hacen lesiones tipo pseudopernio, esas que son una vasculitis distales, que son principalmente, se ven niños o pacientes muy graves, que se ven los pulpeos de los dedos, en el lóbulo de la oreja, en la punta de la nariz, que son una endotelitis, anticuerpos que atacan el endotelio de forma distal y producen una oclusión de los vasos sanguíneos, por ende la necrosis. Así que sí, definitivamente son autoanticuerpos que atacan el endotelio susceptible y lo que más afecta son las porciones distales, provocando estas lesiones mucho más severas. Y yo me imagino que para las lesiones tipo urticarianas o estas maculopapulares difusas debe ser el mismo mecanismo o algo similar a menor escala, mucho más suave, digo yo. Sí, yo quería comentar y reforzar lo que ha dicho el doctor Arosemena. En las últimas publicaciones sobre la fisiopatología del COVID-19, lo que comentaba Cristian del aumento en autoanticuerpos es importante. Se han encontrado anticuerpos contra antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares. O sea que parece que muchas de estas complicaciones tardías vienen dadas por la producción de autoanticuerpos que te pueden dar cuadros muy parecidos a cualquier problema reumatológico que hemos visto con vasculitis, incluso este malestar que tienen algunos pacientes con long COVID, los dolores articulares, todo eso, la hipercoagulabilidad en cierto grado puede ser por anticuerpos antifosfolípidos. Recuerden que el síndrome antifosfolípido se asocia con trombosis, es uno de esas trombofilias o problemas asociados a aumento de la coagulación. O sea que yo creo que sí que hay bastante evidencia ahora fisiopatológica de que estos fenómenos de anticuerpos dirigidos contra las mismas sustancias del cuerpo pudieran estar en la fisiopatología del
del COVID. Quería invertir 30 segundos, ya sé que estamos casi sobre el tiempo, pero aclarar, yo dije al principio lo de la vacuna de Pfizer, solo para que sigan las noticias. Es una comunicación de prensa, no es un artículo científico, pero la misma compañía dio una información el día de hoy de que en los estudios preliminares encontraron una eficacia del 90%. Si eso se comprueba y se sostiene en el tiempo, es una eficacia muy buena, comparable a la vacuna, por ejemplo, de sarampión o alguna de las mejores vacunas que tenemos. Por ejemplo, la vacuna de influenza solamente da una eficacia del 60-70% en un buen año. O sea que 90% si es real y se confirma y se sostiene, es muy buena noticia. Y si pudiera, con esa eficacia y obviamente una vacunación grande de toda la población o con resultados similares, coartar la epidemia. Así que yo creo que es muy buena noticia. Obviamente tenemos que ver los efectos adversos, tenemos que ver la publicación científica, la durabilidad de esos anticuerpos, pero yo creo que es motivo para estar por lo menos más optimista, porque ya no es solamente los estudios que hemos visto de niveles de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes, sino realmente una protección del 90%. Ellos tuvieron 94 eventos y de esos más del 90% estaban en el brazo placebo, menos el 10% en el brazo de vacuna, que es lo que 90% de eficacia significa. Así que yo creo que sigan las noticias porque es muy buena información y seguro que, y esta es una vacuna de mRNA, que es la plataforma nueva, similar a la de Moderna, similar a la de CureVac, que es la que están estudiando en Panamá y otros países de América Latina. Así que yo creo que es importante seguir esta noticia, pero muy buena noticia. Yo creo que debemos por lo menos coger un respiro y tener la esperanza de que esto va a ayudarnos. Cristian. Sí, gracias, doctor. Y algunos comentarios para terminar. Gracias al doctor Barahona para presentar este caso. Es un ejemplo que con las herramientas que tenemos a veces es muy difícil decir que es reinfección o no. Hemos visto en la literatura que hay técnicas genéticas que puede comparar los dos cepas de virus para mostrar que son de familia diferente o clade diferente. Pero con los que tenemos en una clínica típica es muy difícil. Pero ahora sí tenemos más acceso a anticuerpos, pruebas de anticuerpos. Si podemos pedir al laboratorio para el valor CT, a veces eso ayuda. Y también es posible usar la prueba de antígeno para dar más información. Pero realmente necesitamos más trabajo en este campo para una definición de qué es una reinfección. Bueno, llegamos a la hora, lo siento para 2 minutos, pero una discusión excelente. Para concluir, nos gustaría agradecer a nuestras expertas, doctora López, doctora Barahona, para presentar y para compartir. Gracias a todos por asistir al programa de COVID-19 Latinoamérica. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que está en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. Tenemos la próxima sesión de este tipo el lunes de 16 de noviembre, mismo tiempo. También martes tenemos la sesión de prevención y control de infecciones. Y jueves vamos a tener a América Latina avances en COVID-19. Visiten nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y la palabra final al doctor Sosa para terminar la sesión. Sí, no, nuevamente muchas gracias a todos, a la doctora Sandra, a la doctora Itza y al doctor Arosemena por participar, Elsie por su comentario tan importante de lo que es la prevención de infección y la forma como se transmite. Y bueno, y síganos, que yo creo que esto se va a poner interesante porque estamos entrando en la época de los resultados de vacuna y vamos a seguir aprendiendo todos juntos y yo creo que, bueno, ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Así que gracias a todos y nos vemos en los próximos ecos. Hasta luego, buen día a todos.